Octavio, qué gusto poder estar contigo el día de hoy, poder estar en sus oficinas y poder tener una amistad como la que nos has permitido junto al equipo, porque quienes no sepan, eres una pieza fundamental en el trayecto de cada uno del equipo de nosotros. Presentarte, Octavio es un abogado, es una persona que se ha desempeñado mucho en el ámbito educativo y el día de hoy viene a contarnos cuál ha sido su trayectoria y experiencia en la vida propia como profesor y a su mismo tiempo como Centro de Justicia Alternativo en Veracruz. Octavio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias, Uciel. Bienvenido, como siempre. Octavio, eh, cuéntame un poco de tu infancia, cuéntame un poco cómo era crecer al lado de de un padre que lleva toda su vida siendo litigante y que el día de hoy tienes la dicha de ser el director jurídico de Jurista. Bien, pues yo nací en Veracruz, soy originario allá del puerto y desde muy chico vine a Jalapa, a- pues acompañado de mis padres, justamente por el trabajo de mi papá como litigante, donde él además estudiaron ambos en la ciudad de Jalapa y decidieron radicar en Jalapa y de esta manera pues estuvimos un tiempo. Cuando estuvimos en aquella época de mi infancia, pues siempre vi con él esas ganas de formar parte de los colegios, las barras, las asociaciones de abogados, que de alguna manera siempre me han marcado por conducto de él, pues esta formación y estas ganas de integrar, de trabajar de manera colaborativa, todo ese impulso con el gremio jurídico. Entonces, en aquella época, pues empecé a entender desde muy pequeño cuál era el rol del abogado litigante. Y pues parte de lo que me gustaba y entendía era el ayudar, el ayudar a las personas, ayudar a las familias. De alguna manera esta formación, tanto de mi padre como mi madre, ella es psicóloga y también fue docente, yo creo que por eso también heredé un poco estas habilidades y este gusto por la formación y la docencia. Y además, bueno, también la psicología que forma parte, una parte importante también en nuestra formación como abogados y que de alguna manera, tanto en la comunicación como en este tipo de enfoques multidisciplinarios, pues nos permite hoy irnos desarrollando en la actividad profesional. Si tuvieras una perspectiva propia referente a tu yo de 18 años, ¿qué podrías ver en ese joven apasionado, tal vez queriendo litigar, queriendo llegar a ser un gran abogado? ¿Qué puedes hoy decirle a a tu joven 18 años? Sí, cuando decidí, porque pues pregunté un poco esta idea de lo que yo me pensaba dedicar o sondeaba un poco respecto a las profesiones. Justamente le pregunté a mi mamá que era orientadora vocacional y a mi papá al ser abogado, bueno, pues me aplicó aquí uno de los mandamientos justamente de los abogados. Cuando tu hijo te pregunte qué estudiar, pues no dudes en recomendar la carrera de Derecho. Entonces, creo que me identifiqué en el área de humanidades definitivamente. Ese joven de 18 años, pues de alguna manera no sabía si iba a ser en aquella época un abogado litigante. Empecé a estudiar la carrera en la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, cercano también de familia por parte de mi madre y pues empecé a hacer algunas prácticas, algunos trabajos. Ahora sí que mi primer empleo fue en gobierno del Estado, que me dio una oportunidad de ser analista jurídico. Bueno, una figura que sin necesidad de ser todavía abogado como tal, pero que teníamos unas bases para empezar a trabajar. Posteriormente, los siguientes trabajos fueron relacionados con ya el litigio, porque empecé a trabajar con mis docentes, con mis maestros, con los que me fui formando y a la par también con mi papá, que también llevaba asuntos en el puerto de Veracruz. En la parte jurídico y en la parte de psicología hay similitud totalmente porque de ahí desprenden diferentes cuestiones. Tanto un docente puede llegar de malas porque se peleó con sus hijos o a su vez
no poder encauzar sentimientos y proyectar una mala imagen. También estudiaste un tema propio de marketing electoral y marketing en la parte de profesionistas, ¿no? ¿Cómo logra el tema psicológico impactar en la abogacía? Es, es muy, es muy necesario el poder desarrollar herramientas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la comunicación no verbal, que tienen que ver con el timbre de voz, que justamente ayudan para poder identificar a las personas, sus necesidades, el poder tener una escucha activa, una empatía respecto de los diálogos, la comunicación y sobre todo con cosas tan delicadas como son temas que tienen que ver con su patrimonio, tienen que ver con sus relaciones personales, que tienen que ver con su familia, con las distintas generaciones que van pasando en un conflicto. Entonces, el podernos formar desde una visión multidisciplinaria y entre ellas podamos involucrar la comunicación, podamos identificar la psicología como unas herramientas pues, que puedan generar fortalezas para el abogado, nos pueden ayudar a generar condiciones para poder tener un mejor entendimiento en las relaciones humanas. Justamente estas relaciones humanas que pues tienen la necesidad de entenderlas y que no solamente están en los libros de derecho, como bien se lo he comentado por diferentes años a los estudiantes. El derecho está en todas partes y es necesario identificar, ¿no? Identificar dónde puede surgir un conflicto, cómo puede surgir, qué es un conflicto, entre otros escenarios que se presentan regularmente y que considero que los abogados, las generaciones presentes, futuras, van a requerir de muchas habilidades para poder ayudar a las personas. En la práctica propia del derecho, la mayoría de abogados siempre quieren un conflicto y irse a un tema de litis para poder tal vez lucrar, para tal vez también, en el dicho popular, para las fojas de, de 1,000 pesos, 2,000 pesos, pero tú tienes un tema distinto en el tema propio del derecho, que es la conciliación, que es un paso antes de cualquier pelea, por decirlo de manera coloquial. ¿Cuál es la ventaja de un tema conciliador antes de llegar a la parte de la litis? Bueno, déjame decirte, Uciel, que antes que nada el formarme como mediador, conciliador, facilitador, que es la figura, fue un trabajo de muchos años entender justamente cuál es la problemática para la gestión de los conflictos en nuestro país y en otros países, porque al final he podido ver de manera comparada esta problemática y tiene que ver justamente con lo que mencionábamos de la comunicación, el entendimiento y los intereses, pero a veces intereses propiamente que también se presentan en el profesionista en derecho, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con esa preparación que en México no se ha fortalecido de acuerdo a lo que es la función realmente social de los abogados. Es decir, te preparan para las peleas, para las disputas, para el litigio, y pues tiene la lógica cuando hablamos de el abogado, las personas que van a abogar, que van a defender, pero no estamos formados en un campo de entender, de colaborar, desarrollar liderazgos, este trabajo en equipo que hace tanta falta para poder entender de mejor manera cómo trabajar de manera conjunta, cómo evitar estos conflictos, cómo prevenir estos conflictos. Por ello es que por muchos años que estuve observando la labor de un abogado general, una persona formada en diferentes campos del derecho y que pude ver en diferentes casos, diferentes asuntos de distintas naturalezas, cada una con sus particularidades, pues me permitió identificar en este estudio cuáles son las áreas de oportunidad y necesidades que tienen las personas y cómo se debe dar un tratamiento adecuado a estos conflictos, pero desde un enfoque preventivo, tratando de ayudar o buscar realmente los resultados y la prevención que en muchos casos, pues, lamentablemente, no se presenta de manera inmediata. A través de la mediación, la justicia alternativa, lo que es la negociación, el arbitraje, algunas de estas herramientas y estos procesos que se ocupan, pues podemos nosotros trabajar respecto de evitar que estos conflictos sean largos, que sean tediosos, que sean
temas que se generen un desgaste emocional a las partes, un desgaste económico, y que pues al final ese acceso a la justicia pues se vea complejo, cuando las personas pueden formar acuerdos de manera más rápida, que pueden pues de entrada surgir de las propias personas, de la voluntad de las personas, y esto es un gran tema para poder ayudar a resolver de manera más eficiente y que además las partes construyen estos acuerdos. ¿Tendrás en tu mente algún momento en el cual algún caso en particular haya sido para ti beneficioso en cuanto a conocimientos, que hayas aprendido algo nuevo, incluso el conocer a personas que les costaba conciliar, pero lograste esta unión y este nexo entre ambas partes? O sea, ¿algún caso en especial que recuerdes? Pues son diversos temas, son muchos los asuntos, los casos que he podido participar como mediador, como antes de mediador y facilitador, conciliador, como litigante. Y en todos los casos son diferentes, y en todos ellos he podido tener algo enriquecedor, pues que es la experiencia, la experiencia de poder entender qué fue lo que llevó al éxito de un posible acuerdo, pero el ver que las dos partes salen en muchas ocasiones incluso estrechándose de la mano, porque esto, aunque no es algo mágico, ayuda de una manera significativa para la reestructuración social. Definitivamente los casos con los que yo me quedo una mayor experiencia son los conflictos multiparte, conflictos que he tenido que trabajar en el campo, por ejemplo, del derecho ambiental, en donde me ha tocado trabajar desde clausuras de rellenos sanitarios, clausuras y saneamientos de rellenos sanitarios, y que involucra temas técnicos, jurídicos, de comunicación, de gestión municipal, de trabajo con diferentes núcleos comunales, y que he aprendido de mediadores comunitarios y mediadoras comunitarias, y que de alguna manera ese trabajo que requiere mayor tiempo, mayor preparación y conocimiento multidisciplinario, pues yo valoro y aprendo mucho de las otras profesiones, y creo que el poder trabajar en equipo nos puede permitir en la estrategia como abogados, como licenciados en Derecho y como mediadores y facilitadores, el poder trabajar para poder obtener esta resolución de conflictos que yo considero van a ser muy necesarios, el poderse formar en este tipo de problemas, sobre todo en los que tienen que ver con temas ambientales, pero pues hablarte de temas laborales, en sindicatos he podido también participar. Por 6 años fui apoderado legal de uno de los sindicatos más importantes del país en la industria azucarera, como es el sindicato que pertenece a San Cristóbal, de la empresa Azucarmex, por ponerte un ejemplo, donde pues trabajábamos conflictos también de índole colectivo, con muchas personas que tenían la necesidad en el campo de esta industria, al ser obreros y siempre en la lucha de los derechos sociales. Octavio, en la parte de derecho ambiental y hablando de rellenos sanitarios, esta es la tercera causa a nivel mundial de la contaminación y del cambio climático. ¿Cómo logras convencer a un gobierno de la importancia de tener una normatividad como la NOM en México para aplicarse? Que hoy en día mucho hablamos de la Agenda 2030, mucho hablamos de agentes y factores que deben inmiscuirse más en el tema ambiental, pero no lo hacen. ¿Cómo logras convencer a un gobierno para que lo hagan? Hay una gran dificultad en estas formas de trabajar en equipo desde el sector gobierno, empresa, comunidad, pero hay una necesidad de poder desarrollar estrategias, planeación. Todo este tipo de conflictos se deben de trabajar a nivel de planeación. Hay algunos gobiernos que en algún momento han podido confiar en la firma legal que represento y en el poder elaborar de manera libre estrategias de manera conjunta con ellos, nos ha permitido identificar de qué forma prevenir que los conflictos puedan seguir creciendo. Tiene una alta complejidad porque pues es este tipo de temas que son multiparte, más la aplicación regulatoria que también necesita de especialidades, como bien lo mencionas, la NOM 083, que nos establece esas reglas que deben de tener estos rellenos,
estos temas relacionados con las clausuras, saneamiento, siendo una de las principales causas que están generando como factor de daño ambiental en el cambio climático a nivel mundial. Es una realidad que a través de la legislación y que gobiernos se involucren justamente en dar soluciones de una problemática real que se está viviendo en todo el país, porque el 80% de los rellenos sanitarios en nuestro país están realmente fuera de la norma, porque estamos hablando de que muchos de estos rellenos existen desde antes de la misma legislación, de la misma norma, y entonces pues muchos de ellos pues realmente no cuentan con la correcta implementación y por lo tanto están generando este daño. Entonces se tiene que trabajar con un equipo profesional, se tiene que trabajar con personas que van a ser facilitadores en las regiones, se tiene que identificar un mapeo de actores que permita a través de estos diagnósticos hacer las estrategias correctas para poder buscar la prevención y la construcción de acuerdos y sobre todo buscar de qué manera podemos transparentar estos acuerdos, que es algo muy importante para el gobierno, hablar realmente de socializar los proyectos, consultar a los pueblos. Es un tema también muy importante que tanto la legislación internacional a través del convenio 169 de la OIT como el acuerdo de Escazú también nos permite establecer estos lineamientos para la consulta pública y que tiene por supuesto que una gran necesidad hoy trabajar de manera conjunta y que todos de alguna manera pues podamos ir pues capacitándonos, ir entendiendo esos marcos tan importantes como la Agenda 2030, que por supuesto se va a ampliar y que los municipios hoy tienen el interés como el gobierno estatal, los gobiernos estatales y federales. Octavio, el hablar contigo nos enriquece mucho porque nos permite conocer, más allá de tu trayectoria como abogado, también el conocimiento en el cual radicas, que es la abogacía misma. Si tuvieras la oportunidad de que mucha gente viera un mensaje en el cielo, ¿cuál sería ese mensaje? Definitivamente creo que la comunicación, la transparencia son los temas principales para construir unas bases más completas en la sociedad y que pues estamos dejando un poco esta comunicación directa, esta comunicación efectiva. La visión, al menos por ejemplo en la escuela en la que me he formado, que es una visión transformativa, te lleva a evitar estos conflictos a través del diálogo, a través de realmente considerar este cambio, pero este cambio desde el interior, estos cambios personales, son los que nos van a poder permitir, que tienen que ver con un perfil, una visión reflexiva. El diálogo, la transparencia, esta comunicación directa, esta comunicación efectiva, ante la inmediatez de la comunicación, como bien lo conoces y lo sabes, pues necesitamos recuperar estos valores que nos van a poder permitir tener pues esta comunicación directa. ¿Qué enseñanza te llevas el día de hoy en tus largos años de trayectoria en la abogacía? Que todavía tenemos que seguir trabajando en pro de buscar esta comunicación, estos trabajos colaborativos, el seguir sumando con las otras profesiones, considero que es un tema muy importante. De mi parte, seguiré buscando el construir con las distintas profesiones, con las generaciones de estudiantes, de alguna manera difundir mucho estos temas de la cultura de la paz, de la comunicación, del diálogo, que nos permita generar herramientas para todos y que de alguna manera encontremos en el campo de los facilitadores una figura para poderse dedicar, poderse desarrollar y poder trabajar de manera conjunta para prevenir los conflictos con el gobierno, con las empresas, con las comunidades. Y por último, Octavio, si tuvieras enfrente a tu niño de 5 años, a Octavio chiquito, soñador, con ganas de comerse el mundo, ¿qué le dirías a ese niño? Por supuesto que le diría varias cosas, entre ellas considero que pues debería de pensar que puede estar orgulloso del trabajo que puede desarrollar siempre que lo haga con sinceridad y que le hable a las personas de manera honesta. Siempre nos va a generar las condiciones para poder lograr el éxito. Octavio, qué gusto poder platicar contigo y qué gusto que seas parte también, lo que muchos no saben, parte de este gran proyecto
y parte de este gran equipo. Octavio, muchas gracias. Gracias, bien. A la orden.